Bueno, primero, de verdad celebrar esos congresos que hace el maestro Evangelista. Creo que es uno de los trabajadores sociales que le ha aportado más al trabajo social en México. Y no solamente en México, ¿no? Si revisamos las páginas a nivel internacional, el trabajo social sudamericano pues es de las personas que más figuran, ¿no? Y enhorabuena, pues, que el maestro Lee haya dedicado su vida pues, al trabajo social, ¿no? Otra cuestión importante, pues, agradecer la mesa con el maestro Martín y aparte mi amigo de muchos años, y vamos pues, a debatir. Así somos, la gente que nos conoce sabe que tenemos puntos encontrados, ¿no? Y ojalá de verdad les agrade la charla que vamos a dar. Y no menos importante, quisiera agradecer a los compañeros de la UAM, ¿no? El campo Chimalhuacán, que también nos acompañan, porque es importante, pues, ¿no? Que ellos estén aquí, ¿no? En esa lógica, hoy vamos a trabajar, o vamos a dialogar más bien así como una plática entre amigos, ¿no? Sobre lo que es la investigación social y su papel en los modelos de intervención social. Inclusive yo creo que en un momento vamos a discrepar Martín y yo en la idea de modelos, ¿no? Para nosotros, pues esos modelos son a mucha crítica, pues, ¿no? A mucho debate. Y en esa lógica le quisiera comentar al maestro Martín algunos tópicos que venimos trabajando desde mucho tiempo y que tienen que ver con lo que es el trabajo social, cuál es su objeto de estudio, cómo investiga el trabajo social, y después terminaremos con esa parte de reflexionar el papel de la investigación, su importancia en la idea de los modelos de intervención social, y una cuestión muy importante, ¿no? Que en Sudamérica en su tiempo fue muy debatido, ¿no? La idea del trabajo social en las instituciones sociales, ¿no? Por ahí un texto ahí que hace Norberto Layón, que habla sobre como aquellos efectos, ¿no? Como aquellos efectos negativos del trabajo social, de la reconceptualización en función de las instituciones sociales, ¿no? Porque la reconceptualización sí es cierto que fue un parteaguas en el trabajo social, pero pues no todo fue positivo. No todo fue positivo. Claro que la reflexión teórica metodológica de Boris Diman, ¿no? de Herminio Banderet, de Hermann Kraus, de toda esta parte latinoamericana son importantes porque así creció el trabajo social, es su devenir histórico, pero lo que sí casi no documentan es todos los efectos negativos que tuvo la reconceptualización en el trabajo social, ¿no? Y creo que en este tema nos va a ayudar mucho, ¿no? Gracias, Miguel. Ya estaba la presentación. Alguna vez pues agradecerles a todos ustedes su presencia. Creo que converger en este lugar y más en este día del trabajador social mundial y la actitud del niño, poder de alguna manera significar aquello de lo que somos parte, pues la alegría de verdad es un. De ahí que el tema que ahorita vamos a disertar, ya lo decía Miguel, ciertamente, compañero amigo, que hay puntos de vista en los que nos encontramos y hay otros en los que no tenemos como que se encuentran, ¿no? Pero al final es importante porque es parte de la academia, la finalidad de las ideas finalmente nos llevan, ¿no? A un derrotero y siempre nada de fortalecer y lo que pues ahora anhelamos y seguimos construyendo nuestro trabajo. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar paso. Bueno, la que sigue, por favor. Vamos a trabajar unos temas que son muy brevemente, qué es el concepto del trabajo social, el objeto, la investigación del trabajo social, algo que es muy criticado en las instituciones, la cientificidad del trabajo social, y ahorita vamos a ver por qué sí el trabajo social es netamente científico, ¿no? Digo, indudablemente que existe ese trabajo social técnico, ese trabajo social de la actividad, ¿no? Pero bueno, en este momento, para el desarrollo histórico del trabajo social y trabajo social que se da en las universidades, pues no puede tener otras características más que la cientificidad del trabajo social. Llámese en su vertiente interpretativa, en su vertiente positivista, en su vertiente multidimensional, en la vertiente crítica, pero todos en el mundo buscamos la cientificidad del trabajo social, ¿no? Después vamos a ver las vertientes teóricas, metodológicas, de dónde el trabajo hace investigación, pero también hace intervención, ¿no? Los modelos, un poco de las estructuras institucionales, ¿no? Para que estamos, pues nosotros, pues de alguna manera reglamentados, ¿no? Y pues, algunas conclusiones finales. Y entonces empezaría en esa lógica, ¿no? De qué es el trabajo social. Generalmente cuando vamos a las instituciones, muchos de nosotros no sabemos ¿y qué es el trabajo social?
¿no? Y generalmente los alumnos, los profesionales, dicen y empiezan a decir, ¿qué hace el trabajo social? No, pues el trabajo social investiga, el trabajo social interviene, el trabajo social atiende problemas, necesidades, pero nunca dicen qué es el trabajo social, sino dicen lo que hace el trabajo social, ¿no? Y en esa lógica creo que es importante, cuando tú vas a la ciencia política, cuando vas a la economía, cuando vas al derecho, sin ningún problema dicen que es el derecho, que es la ciencia política, que es la economía, pero entre nosotros a veces no sabemos qué es el trabajo social. Ya tenemos 20 años, 10 años haciendo trabajo social, pero a veces no sabemos definirlos, no lo que hacemos, sino quiénes somos, ¿no? Y en esa lógica, el primer tópico, pues, ¿qué es el trabajo social, no? Este primer eje, que es cómo encontrar qué somos, ha tenido un debate importante, por lo menos podríamos pensar de la reconceptualización para acá, en el sentido de que, de acuerdo a Norberto Alayón, y el libro que saca en el 86, me recuerdo que ahora lo toma hace como 3 años, donde exactamente definió el trabajo social, hace como un recuento y encuentra que pues, al final hay más de, en un principio había más de 280 definiciones sobre el trabajo social. Y hoy en esta revisión que hace, pues rebasa las 700. Entonces sí es como pensar en esa riqueza que tenemos de lo que somos, pero también al mismo tiempo como ir dando cuenta de cómo se está desarrollando el trabajo social, cuáles son los contextos donde se está aplicando, para que a la luz de ello pues, podamos ir entendiendo esas diversas construcciones que se han hecho o que de alguna manera definen al trabajo social. Sí, entonces en esa lógica, en el 2011, el maestro Martín y un servidor hicimos un estudio para la Universidad Nacional sobre el campo científico disciplinar del trabajo social y encontramos lo que dice Martín, pero al final de cuentas a nivel mundial, ¿no? El trabajo social que hacemos en las universidades, que se hacen en los institutos, ¿no? que se hacen pues en las instituciones sociales, convergen en dos posiciones. Podemos encontrar el trabajo social que es una actividad, que es un arte, que es una tecnología social, que es una filosofía de la acción, ¿no? En el maestro Lee también en algunos espacios hemos debatido esa parte, ¿no? Pero sí es cierto que dice Aida Valero que somos una ciencia, ¿no? Que tenemos el estatus de ciencia, dice. Bueno, muy debatible el asunto, pero en ese contexto, en lo que hemos estudiado el maestro Martín y yo, convertimos que somos una disciplina y una profesión de la ciencia social. Una ciencia no porque lo digamos nosotros los trabajadores sociales, sino porque la ciencia pone cánones, pone reglas. O sea, no es que yo vaya por la calle y diga, trabajamos en una ciencia, no. El otro, las demás disciplinas y las demás ciencias, y las demás ciencias que convergen en la ciencia social, también te reconocen y te dan un estatus. Y en esa lógica, pues el trabajo social, pues sí, nos hace falta un poco para hacer ciencia, ¿no? Vamos en ese proceso, por supuesto, ninguna ciencia nació acabada, hay un proceso, ¿no? De la alquimia, por ejemplo, de la química, ¿no? Desde el oscurantismo, también a la medicina, hubo un proceso, un devenir histórico que nos hacen ahora hacer una ciencia, y creo que el trabajo social en esa lógica estamos ahí, ¿no? Pero sí convergemos que somos una disciplina y una profesión de las ciencias sociales. ¿Por qué, Martín? Porque la idea de la profesión me parece que no había como tanta discusión en el sentido de que en nuestra historia nacemos prácticamente del hacer. En la medida que, por la vertiente incluso que lo vayamos viendo, o más aún, si vamos a la parte del origen del trabajo social, pues tenemos como tres grandes vertientes que señalan cuál ha sido su origen. Pero por lo menos en la vertiente como que se ha difundido más, tanto en los campos de formación de las universidades, como en otros escenarios que señalan que el origen del trabajo social son las formas de ayuda en evolución a lo largo de la historia, independientemente si la sitúan en la Edad Media, atrás o después, o en la Revolución Industrial, etc., hay una idea clara de que el trabajo social va pasando por estos estadios de ayuda, de beneficencia, filantropía, técnica, hasta llegar a la profesión. En todos estos estadios, ahí no hay duda, seguimos en un saber hacer. Quizás ya esta idea más acabada de profesión es la aplicación de un saber hacer específico. Entonces, ahí no tendremos dificultades. De hecho, somos reconocidos en la parcela de la ciencia social. Eso nos distingue de manera inmediata de las otras disciplinas. El asunto viene cuando, de repente, nos empezamos
empezamos a discutir hacia el interior del trabajo social. Empezamos a discutir, ya no solamente paramos en qué hacemos allá afuera en nuestra realidad, sino de manera interna hacia el propio trabajo social. Y cuando nos empezamos a cuestionar de dónde venimos, qué somos realmente. Natalio Kiserman, en su libro de texto de Reconciliando lo Social, señala que nosotros no alcanzamos el cargo de ciencia, sin embargo, sí somos una disciplina. No somos una disciplina acabada, como lo podría ser la sociología, la antropología, la psicología. Sin embargo, sí somos una disciplina que estamos en un proceso de construcción. Si nos ponemos a dar cuenta, veremos que tenemos los elementos y sí los cumplimos. Digo, en la profesión no tenemos mayor problema. Hay un reconocimiento social, hay un reconocimiento por parte de las otras disciplinas, hay un saber hacer específico. Claro, y en el caso de la disciplina, todos estos elementos también han abonado. Porque a pesar de que ahora estemos discutiendo, por ejemplo, las más de 700 definiciones de trabajo social, hay una tendencia y una orientación mundial que señala qué somos en el trabajo social y qué es esta idea de la profesión de la disciplina. Si arribamos a la idea de los objetos de estudio, que también es otro debate, veremos que cuestionamos no, pero también vamos perfilando ya un objeto de estudio. Tenemos un bagaje también conceptual que nos permite ya dialogar entre nosotros y con las otras disciplinas. Quizás no con este alcance que han tenido otras disciplinas, estos grandes metarrelatos. Sin embargo, ya ese simple hecho de tener o poseer un bagaje conceptual que se va poniendo desde el trabajo social, nos va dando ese posicionamiento disciplinar. No obstante, pues el otro elemento clave que resulta en los procesos de generación de conocimiento que hemos tenido. Ya no solamente investigamos para dar cuenta a la intervención, o sea que es sumamente importante y con eso nacimos, sino que ahora estamos en esta postura de poder generar un conocimiento, incluso versado en todos los campos que establece la comunidad científica para llevar a cabo la investigación social. Entonces creo que ese salto que hemos logrado y que ha sido producto, por supuesto, de la historia, de su venir, nos va colocando en esa posición. Entonces, por lo menos hoy, para nosotros la duda, sí sigue estando alguna duda para nuestros colegas, sí, vamos, la duda sigue, incluso para este pilar de trabajo que es Ezequiel Andere, donde a pesar de todos estos cambios, pues sigue sosteniendo que se está haciendo. Entonces, me parece que también ahí había como que ir resignificando todos estos postulados, estas posturas que se han creado, pero que para nosotros, y desde los estudios que se han hecho, incluso en la literatura que se está construyendo de los años para acá, ya nos perfila y nos situamos en esta idea del plano disciplina. Y ahí que entonces la tendencia sea que somos una profesión, en tanto una disciplina. Esto es muy importante lo que comenta Martín, y no es un asunto pues, como de mediano alcance, más bien es un asunto muy potente. Cuando leemos a Peter Berger, ¿no? en el texto de sociología, en la introducción hace referencia a nosotros, ¿no? Dice, si quieren saber quién puede explicar y comprender la realidad social, somos nosotros los sociólogos, dice Peter Berger, ¿no? Pero si quieren saber quién interviene en la realidad, quiénes son aquellos especialistas de la intervención social, vayan a ver a los trabajadores sociales. Ese es el asunto interpretativo comprensivo. Pero cuando vamos a la sociología, por ejemplo, a la sociología sistémica, Bertalanffy y Luhmann, en el texto de teoría de sistemas, le dedica 2 párrafos al trabajo social también, ¿no? Y dice exactamente lo mismo. Para comprender y explicar la realidad social, son los sociólogos. Pero para intervenir la realidad social, son los trabajadores sociales. No lo dice Miguel ni lo dice Martín, lo dice pues, gente que le ha aportado pues, a la ciencia social. En esa lógica, igual convertimos Martín y yo, ¿no? Es una profesión en tanto tiene un saber hacer específico. Un hacer como profesión y un saber como disciplina. En la disciplina es ese campo donde los trabajadores sociales generamos el conocimiento científico. Con las reglas, no de los trabajadores sociales, sino las reglas que pone la comunidad científica, como lo comentaba Martín, la rigurosidad, la epistemología, la teoría, el método, las técnicas y los instrumentos, ¿no? En esa lógica somos una disciplina. Y en la lógica, como es el tema de hoy, de intervenir a través de modelos en las instituciones sociales, pues somos una profesión, ¿no? Porque no es lo mismo lo que hace el médico, lo que hace el psicólogo, lo que hace el abogado, que lo que hace el trabajo social, ¿no? Tenemos un saber hacer específico, ¿no? En esa lógica vamos a pasar al siguiente tema,
que es el objeto de estudio del trabajo social. Bueno, un poco la idea de profesión, ¿no? Aplica conocimientos, tiene una cédula profesional, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Y en esta lógica sí vamos a ubicar, decía Martín, poseemos los cánones, sí los poseemos. Tenemos un objeto de estudio más o menos definido, pero que sí compartimos en la comunidad científica del trabajo social. En ese estudio de 2011 había 150 objetos de estudio del trabajo social, pero también hay una tendencia mundial que dice que el trabajo social, su objeto de estudio son los problemas y las necesidades sociales. Un objeto de estudio que lo comprenden tres elementos importantes. Uno, ¿no?, el investigador; otro, el objeto que se tiene que estudiar; y algo que medía, que es el método, ¿no? Objeto, sujeto y método. Y en esa lógica, pues, vamos a encontrar muchas vertientes. Sí, yo señalaba esos tres elementos fundacionales y importantes en el caso del objeto de estudio del trabajo social. Sin embargo, las tendencias, señalábamos, tienen que ver también con la parte histórica, porque si recordamos, pues, hacemos solamente como una especie de recordatorio. En el caso del siglo pasado, finales de esos 2 siglos también, el objeto de estudio estaba centrado en la persona, con las múltiples situaciones que sirven. En el caso del siglo pasado, a mediados, cuando el estado de bienestar opera, pues hay otra tendencia que se sigue centrando sí en la persona, sí en sus necesidades, etc. Entonces, hoy día también la complejidad que estamos viendo y demás, la diversidad incluso de estos cambios, producto de todos los procesos globales, etc., las tendencias que se han estado orientando en torno al objeto de estudio del trabajo social se apuntaron, en gran parte de ellas apuntaron a esta idea de que son las necesidades y los problemas sociales. No obstante, también hay un debate importante porque nos dice si el objeto de estudio del trabajo social son las necesidades y los problemas sociales, pues también son de las ciencias sociales en general. Y entonces ahí, ¿cuál sería la especificidad para el caso del trabajo social? Entonces ahí donde se han dado diversas discusiones, lo importante es que están, pues, presentes y que de alguna manera, pues, ahí nos toca a ustedes, a nosotros, poder dar cuenta de esa discusión, de manera que pues, vayamos y sigamos contribuyendo a perfilar el objeto de estudio del trabajo. Eso que comenta Martín es muy importante. Si nosotros no tuviéramos objeto de estudio, no hay disciplina, ¿no? Porque no tenemos nada que estudiar, ¿no? En la parcelación de la ciencia, a todas las ciencias y disciplinas se le otorga un campo de estudio. Si no tuviéramos objeto de estudio, estuviéramos hablando de disciplina, estuviéramos hablando de profesión y punto, ¿no? Porque la profesión es el hacer y la disciplina es el saber conocer, ¿no? Entonces, por eso es muy importante eso que comenta Martín, ¿no? Históricamente, cómo se ha desarrollado este proceso, ¿no?, de la construcción del objeto de estudio. Digo, no solamente en nuestro caso, ¿no? También la ciencia política, también la antropología, anda debatiendo entre los objetos de estudio. El problema de nosotros es que tenemos 150. Ellos debaten entre 5 o 4, y nosotros debatimos entre 150. Pero como bien comenta Martín, hay una tendencia mundial en la cual dice que son los problemas y las necesidades sociales, ¿no? Sí, otro elemento importante para la ciencia o para estudiar es que el objeto de estudio también es fundamental porque eso nos permite también ligarlo al elemento del origen del trabajo social. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en que devenimos de esta idea de las formas de vida de la evolución histórica, pues seguramente pues, no existe el objeto de estudio. O sea, si más lo situamos en la idea de la filantropía, por ejemplo, no hay objeto de estudio como tal, porque lo que hay es una forma de vincular voluntario, altruista, etc. Entonces no hay objeto de estudio. Entonces creo que sí es importante que se pueda ir como renombrando y podamos ir dando evidencia de esa cuestión del objeto de estudio del trabajo social, a fin de que también eso nos permita ir orientando el posicionamiento del origen del trabajo social. Muy importante lo que comenta Martín, ¿no? O sea, hay como 3 vertientes, o sea, la vertiente que dice que venimos de la filantropía a la caridad, ¿no? Esa vertiente que dice que nacemos con la revolución industrial, con el capitalismo, y la que comenta el evangelista que somos producto de la modernidad, ¿no? Si nosotros situamos al trabajo social, como dice Martín, en la idea de la filantropía a la caridad, se acaba el asunto del objeto de estudio. No existe, son formas de ayuda, punto. Pero si nos situamos en la idea, por ejemplo, que comenta Carlos Montaño desde Brasil, que somos producto del capitalismo, entonces ya hay un objeto de estudio. Y si dice el evangelista en su texto de fundamentos para el trabajo social contemporáneo, entonces, si somos producto de la modernidad, sí es cierto, somos producto de la ilustración, ¿no? De la época de las luces.
Y en esa tónica pues hay ciencia, y la ciencia tiene objetos, y el trabajo social, por tanto, también los tiene. Entonces habría que checar esa lógica, porque si decimos, generalmente a nivel mundial, la que más piensa es que somos producto de la filantropía y la caridad, pero se nos olvida una cosa, si somos producto de eso, entonces no hay objeto de estudio. No existe. Bueno, en esa lógica, pues, ¿para qué hacemos investigación los trabajadores sociales? Para dos cuestiones importantes, ¿no? La más conocida y la más pregonada del trabajo social, hacemos investigación para intervenir la realidad social. Es más, algunos dirían, que ya se fue mi maestra, muy querida por mí, de Atello, ¿no? Dice ella, si no hay intervención, no somos trabajo social. Pues puede ser que sea posible, ¿no? Muy a debate. Pero dice Nora aquí desde la Argentina, en su texto, recopilando lo social desde el trabajo social, dice, el problema es que siempre hemos supereditado la intervención a la investigación. Es decir, investigamos para intervenir, ¿no? Pero también ella reflexiona, dice, pero también decía Martín, dice, pero al interior del trabajo social tenemos que investigar para fortalecer al mismo trabajo social, ¿no? Todo el conocimiento que los estudiantes, que los profesionales, que los investigadores, que los docentes generan sobre el trabajo social, sirve para fortalecer al trabajo social, sirve para formar a las futuras generaciones de trabajo social, porque tenemos un lenguaje propio, sí, por supuesto, recuperado de la ciencia social, pero reconfigurado al interior del trabajo social. Entonces, hay dos cuestiones. Sí, se investiga para producir conocimiento, y ese conocimiento vamos a ver después que van a servir como pilares o como basamento para la construcción de modelos, pero también la idea más socializada en el trabajo social es que dice que el trabajo social investiga para la intervención social, y ambas son correctas, ¿no? Sí, ciertamente que estas dos vertientes, esta dualidad que presenta la investigación en el trabajo social, pues hoy día por lo menos no hay discusión respecto a, sí habría también como que replantear cuál es el tipo de investigación que hemos venido realizando en el trabajo social. Si pensamos, por ejemplo, en la historia del siglo pasado, hace 2 siglos, casi, el caso de Luis Vives, que es de los primeros, quien empieza a hacer ejercicios ya con la intención de investigar. Por ahí a la misma historia nos llevará y veremos viendo que la investigación en el trabajo social, pese a la superficialidad o a la forma quizás muy básica de llevarla a cabo, pues también tiene una historia del trabajo social. Se ha venido consolidando. Desde luego que hoy la exigencia y en términos de poder conocer una parcela de la realidad, poder develar los fenómenos sociales, pues nos exige necesariamente, las mismas disciplinas sociales nos exigen pasar por todo el tamiz y todo ese andamiaje que ha construido la comunidad científica para la investigación científica, ¿no? Entonces, en ese sentido también habría que pensar cómo hemos venido trascendiendo, cuál es el tipo de investigación que hacemos o que seguimos haciendo. ¿Cómo es que leemos la realidad? ¿Desde dónde nos instalamos como investigadores para hacer una lectura, un análisis de esa realidad? ¿Cómo la aprendemos? ¿Cómo nos posicionamos como investigadores? ¿Vemos al sujeto distanciados de o formamos parte de ese sujeto en esa realidad? O sea, son elementos que habría que indagar y habría que reflexionar en los procesos de investigación. Incluso habría que ver de esa realidad social que existe, casi así como que qué partecita le toca al trabajo social de cara a la ciencia social. Digo, sin dejar de lado que hoy por lo menos, pues también hay un debate fuerte por las nuevas formas de construcción de conocimiento ya versadas en la idea de la intermultidisciplinariedad. En ese sentido, lo que nos están invitando es que hoy es un concurso necesario de las disciplinas para poder dar cuenta de los procesos de investigación o de creación del conocimiento de la realidad, en donde ya no basta una disciplina, sino necesitamos necesariamente de la participación y el concurso de otras disciplinas, ¿no? Digo, estos son aspectos que son inherentes pues, a todos estos procesos de investigación, que tienen que ver no solamente con el proceder de cómo hacemos investigación, sino con todo lo que está detrás con toda la parte axiológica incluso que tiene el investigador. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una investigación en las escuelas de educación básica en el área de Pedregal, que venir a hacer en la zona conurbada o en los municipios de Catepec, Chimalhuacán, etc. Pero hay una serie de situaciones que se están presentando ahí. No es lo mismo que yo me asuma en esta realidad
que yo soy parte, que también soy un sujeto igual que ustedes, que pienso, etcétera, a decir que no, que objetivizo y digo no, yo quiero estudiar al cliente desde este punto de vista. O sea, son elementos que están ahí y que habría pues que considerarlos en esta idea y esta discusión sobre la investigación social. Sí, cierto lo que comenta Martín. Antes era un debate, ahora ya no lo es, ¿no? Con la idea de los doctorados, con la idea de las maestrías, ¿no? Con los postdoctorados en trabajo social o áreas afines, vamos a encontrar que el trabajo social ya está en esa lógica, ¿no? Ya investiga con una rigurosidad que te lo pide el canon científico, el canon interpretativo, el canon marxista, el canon multidimensional. Los trabajadores sociales ya estamos en otra lógica, ¿no? Ya con los posgrados en trabajo social se metió a otra lógica, pues ya no somos la intervención, ya no somos los técnicos. Digo, sin demeritar, una vez comentábamos en una clase de posgrado, Martín y yo, con la doctora Aida Valero, ¿no? Sí, bueno, y ¿qué onda? Yo sé que los técnicos nos siguen y los técnicos son malos, dice la doctora Aida Valero. No, Miguelito, dice, al contrario, deberíamos agradecer a los técnicos porque los técnicos hicieron la historia del trabajo social, ¿no? Y sí es cierto, en realidad, primero subieron los técnicos y después todo lo que sigue, ¿no? Y en esa lógica, pues, pero también entiendo que en este momento, en los posgrados, estamos hablando de otro trabajo social que se distancia del técnico, ¿no? Y creo que en ese tipo de congresos que comentan ahí, pues en esa lógica vamos, el trabajo social siga construyendo y reconfigurando, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿para qué nos sirve la investigación? Pues la investigación en realidad, digo, parece un asunto menor, pero no lo es. La investigación se le da la cientificidad del trabajo social. ¿Por qué? Porque nos permite dialogar con otras disciplinas de las ciencias sociales. Cuando yo hablo con un médico, cuando yo con un abogado, claro, no en la profundidad, pero en el diálogo de la ciencia social nos entendemos sin ningún problema. ¿Qué es una ciencia? ¿Qué es una teoría? ¿Qué es un método? Sin problema lo entendemos. ¿Por qué? Porque el trabajo social está metido a ello, ¿no? Hay profesores, hay docentes, hay investigadores, hay personas profesionales que se han metido a escribir eso. Si no, no tuviéramos ni siquiera identidad, ¿no? ¿Sí? Porque si solamente poseemos el diálogo de las ciencias sociales, pero no tenemos una identidad, entonces el trabajo social habla igual que todos. No, cuando vamos a una reunión de profesionales, el trabajo social genera su propio discurso, ¿no? Y eso te permite la disciplina, porque la disciplina te hace ser, ¿no? Son aquellos referentes teóricos, conceptuales, ¿no? Metodológicos, técnicos y instrumentales que yo discurso con el otro. Y el otro me entiende porque es un discurso que compartimos en la ciencia social. Al mismo tiempo me hace que el otro me entienda, pero al mismo tiempo me diferencia de él, ¿no? Porque un sociólogo sí habla sobre teoría social, pero él lo habla para explicar la realidad. Y el trabajo social es, yo también hablo sobre teoría social, pero también lo utilizo para intervención social. ¿Sí me explico? Nos hace dialogar, pero también nos hace ser diferentes, ¿no? ¿Y entonces metemos esa dicotomía? ¿El trabajo social reproduce solamente conocimientos o también lo genera? Y en el contexto que estamos ahorita, pues el trabajo social genera su propio conocimiento. Y prueba de ello son los libros que se venden de trabajo social, hechos por trabajadores sociales, sobre experiencias profesionales, pero también sobre aquel aspecto que comentaba Martín, que es la disciplina del trabajo social, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya para cerrar este tópico, también señalar que existe la idea de la cientificidad, porque al final también tenemos que ver y no podemos, omitirlo. Estamos anclados a comunidades científicas, en donde si los parámetros que establece la comunidad científica, en este caso de la ciencia social, no son o no pasamos por los que ellos señalan, pues seguramente que la producción que tengamos en términos de conocimiento pues pierde validez. Entonces ese simple hecho la cientificidad pues debe ser rigor. De ahí la importancia de insistir en por qué hoy el trabajo social, a pesar del debate que haya en términos de su cientificidad, sí está operando pese a las discusiones que se hayan generado. En términos filosóficos y teóricos hay dos formas de construir conocimiento, no más. ¿Es el racionalismo o es el empirismo? El racionalismo muy ligado a la idea científica, ¿no? A la idea positiva, y el empirismo muy ligado a la idea interpretativa comprensiva, ¿no? En esa lógica, pues en el trabajo social
o hacemos pues investigación desde diferentes vertientes, ¿no? El positivismo, ¿no? Que diría ahí por ahí Calzada Lemos en su texto de investigación desde el trabajo social, ahí con Javier Carlos Guillén, ¿no? Y dicen, el 95% hasta el año 2000 de la investigación que se hace en trabajo social es de corte positivista, ¿no? Después, efectivamente, con todos los posgrados, nos movemos a esta parte más, bueno, también crítica, por supuesto, ¿no? Pero nos movemos a esta parte más interpretativa, comprensiva, y la última década en la idea de los estudios multidimensionales, ¿no? Y eso es muy importante, porque la reconceptualización sí fue un movimiento marxista, ¿no? Ese marxismo más ortodoxo. Sin embargo, la investigación que también se hace en Sudamérica, pues no era crítica, ¿no? Era positiva por una sencilla razón. El trabajo social, en esa lógica de ser ciencia, de apegarse a la cientificidad de las ciencias sociales, no se apegó al interpretativo ni al crítico, se apegó a los modos positivos, ¿no? A las reglas impuestas, no por nosotros, sino por el mundo entero, ¿no? En esa lógica decía Marco Giordani, un trabajador social argentino radicado en Francia, decía, en este momento hicimos un estudio, ¿no?, donde nosotros queríamos que el paradigma positivo era el paradigma pues, dominante, el hegemónico. En este momento hicimos un estudio en Francia de todos los artículos que se publican en la web, ¿no? En los espacios donde están indexados, ¿no? Indexados, perdón, ¿no? Y decía, ahora hay una tendencia a los estudios cualitativos. Qué raro, yo cuando me lo comentó y después lo revisé, dije, qué raro, ¿no? Pero sí es importante, ¿por qué? Porque el trabajo social, de entrada, trabajamos con el caso, trabajamos con el grupo, en las comunidades, cara a cara. Y entonces, lo que decía Martín, dice, yo en el positivismo veo al otro desde fuera, ¿no? La relación es sujeto-objeto. Pero cuando nos movemos al interpretativo, comprensivo, la relación es sujeto-sujeto. Lo que hacemos nosotros, ¿no? Sin embargo, pues sí, hay esa lógica, también a debate, ¿no? En la idea de la reconceptualización, en vez de irnos a los paradigmas críticos o a los interpretativos comprensivos, nos movemos al positivismo por la idea de la cientificidad del trabajo social, ¿no? Sí, a esto agregarle también que la cuestión teórica, por supuesto, nos lleva a explicación en términos positivos o a la comprensión de la idea del interpretativo comprensivo. También habría que considerar que, pues, al caso de la investigación, no se puede prescindir de la teoría, o sea, eso es claro. Pero eso también nos mete a otra idea a veces discutida. ¿Por qué? Porque entonces, si los positivistas irían con la idea de investigación cuantitativa, y entonces los estudios estarían orientados, por ejemplo, a las cuestiones estructurales, a los grandes movimientos, a los colectivos, etc. Y se pierden de vista las vivencias del sujeto. A diferencia entonces de la otra tradición, que tendría que ver con la investigación cualitativa, porque ahí entonces es esta interpretación de lo que un sujeto manifiesta en sus modos de vida, sus modos de ver y entender el mundo, etc. Entonces, mientras lo cualitativo nos aporta esta parte más estructural, lo cuantitativo nos recupera esta parte de vivencia, de modos de vida, de significación que el sujeto tiene acerca de sus acciones en el mundo de la vida. Pero esto también ha sido una discusión dicotómica que se ha dado en las ciencias sociales, que por lo menos hoy en día pues parece ser que ya se está superando con los aportes que hacen investigadores como Anthony Giddens con las teorías de la estructuración, aportes como Pierre Bourdieu con la teoría de estructuralismo constructivismo, aportes como la de John Thompson en la antropología con la cultura estructural. Es decir, ya están haciendo estas civilizaciones que antes parecían irreconciliables, hoy ya se están haciendo. Claro, cuesta mucho trabajo. Sobre todo hay una discusión enorme, parecía ser que no se puede en la parte epistemológica. Pero ya en el terreno metodológico, ya está, eso ya está. Y creo que eso es un avance que, vamos, nos va a llevar a la modificación, ¿no? Incluso de muchos basamentos epistémicos de cada una de las disciplinas. Eso que comenta Martín es muy importante, porque ahora vemos trabajadores sociales que ya no hacen estudios positivos, ahora hacen estudios interpretativos. Y muy pocos, pero existen ya los estudios multidimensionales, ¿no? Era impensable hace 20 años, 15 años, que el trabajo social hiciera un estudio multidimensional. Ahora los trabajadores sociales ya lo hacemos, ¿no? ¿Gracias a qué? Pues a los posgrados, ¿no? Y efectivamente, gente de fuera viene y nos enseña ese asunto, ¿no? Los sociólogos, los antropólogos, ¿no? Generalmente son quienes nos dicen, por aquí va el asunto. Y cuando vemos al trabajo social,
Pues sí, es cierto, dice Martín, y lo dice correctamente. Vamos al mundo de la vida cotidiana, pero también vamos a las estructuras sociales, también trabajamos con instituciones, también formamos marcos jurídicos, no solamente marcos teóricos, pero aparte de esos marcos jurídicos, los aterrizamos a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Decía bien, no solamente Giddens, Bourdieu, ¿no? Morán, con la idea de la complejidad, y Manuel Wallenstein, ¿no? Con el sistema mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y son aportes de otras ciencias al trabajo social. Eso no quiere decir que nosotros no generemos teoría, ¿eh? Claro que no hemos generado una macroteoría como fuera teoría de sistemas, como fuera el estructuralismo, el funcionalismo, ¿no? La hermenéutica, ¿no? Pero sí generamos teorías de mediano alcance, ¿sí? ¿Por qué de mediano alcance? Pues porque estamos en esos grupos, ¿no? Caso, grupo, comunidad y región, y en esa lógica configuramos, hacemos conceptos, ¿no? Digo, la maestra Nelia ya no está, pero la maestra Nelia trabaja mucho la idea de la intervención, ¿no? A diferencia de Carballeda, Alfredo Carballeda, el argentino que dice que retoma la idea de intervención de la ciencia social. No, la maestra Nelia está configurando la intervención desde el trabajo social, y eso es totalmente diferente, ¿no? Y esos son los aportes que nosotros le hacemos a la ciencia social, ¿no? En esa lógica, pues, vamos a encontrar visiones metodológicas, por ejemplo, del cuantitativo, del cualitativo y, por supuesto, del multidimensional. Muchos van a decir, ¿no? La idea crítica, ¿no? El histórico dialéctico, ¿no? Pero, ojo, generalmente cuando revisamos la literatura que se genera en el trabajo social, pues pocos estudios, ¿eh? Una vez estábamos debatiendo con el maestro Régulo ahí de la universidad y decía, yo le decía, bueno, sí, pues es el marxismo como teoría, ¿no? Inclusive como filosofía, ¿no? Pero ¿dónde está el método? O sea, ¿cuándo he visto yo un trabajo metodológico bien sustentado del materialismo? Y él decía, pues es que nosotros ni siquiera hacíamos el método, era la reproducción, ¿no? De la teoría marxista, y pues hay algunos textos, pero así como tal, pues no existen, ¿no? Y cuando vamos nosotros a revisar, pues, sus postulados epistémicos, pues, por ejemplo, habla sobre clase social, y la clase social es una categoría estructuralista, ¿no? Y entonces vamos a ubicar en el texto de 4 tradiciones en sociología, que muchos meten a la idea marxista en estudios cuantitativos, y algunos en estudios cualitativos. Tal es el caso de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Con esa lógica más interpretativa comprensiva, pero también la otra lógica más estructuralista, ¿no? Clases sociales, modos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Más desde la economía, ¿no? Una vez ahí discutiendo, pues ahí pues en el café con Martín, decía, no, pues el interpretativo comprensivo, no, vete a economía, a la facultad de economía, y revisa qué dicen ellos sobre el interpretativo comprensivo. Por supuesto que la economía, con esa idea de la macrosociedad, pues ni siquiera ubica al interpretativo comprensivo, ¿no? Apel y Hollis, en su texto de filosofía de las ciencias sociales, hay un capítulo que le dedica al interpretativo comprensivo, y así lo denomina la evaporación del significado, ¿no? Donde Apel y Hollis destrozan totalmente a la idea interpretativa. Pero ojo, son posiciones, ¿no? Al final de cuentas, los trabajadores sociales, cuando vamos a las instituciones, cuando vamos a casa, grupo, comunidad, también fijamos una posición, ¿no? Pero ese discurso de la ciencia social, en la filosofía misma, pues es el que nosotros retomamos y fijamos posturas, a veces consciente y a veces inconscientemente. Qué bueno que sea consciente, ¿no? Pero en esa lógica, pues, ese es como un viejo debate que tenemos Martín y yo entre la postura cuantitativa y la postura cualitativa. Sí, estas decisiones metodológicas ya se señalaron que una manera de superarlas también, y se están dando los aportes, es con esta parte que yo señalaba de este nuevo estadio de la construcción del conocimiento, que básicamente es la interdisciplina, ¿no? La transdisciplina, digo, es otro debate para el propio trabajo social, pero me parece que hasta lo que ahorita tenemos nos alcanza perfectamente para estar en la última discusión. La interdisciplina estamos instalados, pero me parece que para la transdisciplina, o sea, poder pasar, o que nosotros somos parte de toda esta gama de disciplinas en donde compartimos el conocimiento sin ningún problema, creo que sí, hasta este momento pues, nos había dificultades. Sin embargo, por ahí ya hablan también de algunos aportes que hablan de la transdisciplinaridad del trabajo social. Bueno, son los niveles de intervención, ¿no? Individualizado, grupo, comunidad. Hasta en el trabajo social de casos, hay una discusión muy importante, porque el caso puede ser una universidad, puede ser una colonia, o puede ser un grupo. Qué bueno que ya, a partir pues, de la investigación, de la reflexión, del hacer, del trabajo, del saber hacer, ahora ya le llamamos individualizado, ¿no?
porque eso sí nos llega. Cuando por ejemplo, la psicología dice, ¿qué haces caso? Y la antropología, ¿hacen caso? Sí. ¿Y qué es el caso de una persona? No, pues puede ser una colonia, puede ser un municipio, ¿no? Entonces, en esa lógica también ya se trabajamos, pues. Ahora ya no es un trabajo social de caso, ahora entre paréntesis pone individualizado, ¿no? Hacer esa cuestión de la unidad, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, un modelo de intervención. Aquí es donde vamos, donde el trabajo social, pues sí está complejo el asunto. Porque para el positivismo no hay problema, ¿eh? El positivismo busca modelos, ¿no? Desde la cuestión más, no sé, estadística, hasta la cuestión más descriptiva, ¿no? Desde la estadística inferencial, la estadística descriptiva, ahí no hay problema. El problema es con la cuestión interpretativa comprensiva, ¿no? Con aquellos que se dicen cualitativos, pues el cualitativo, desde cualquier postura fenomenológica, hermenéutica, interaccionismo simbólico, no busca modelos. Es más, en muchos casos no busca ni siquiera la intervención. Ahorita vamos a discutir ahora sí, ¿no? Pero el interpretativo comprensivo no busca la intervención, no es su fin último. Y el positivismo sí, ¿no? La idea de la política pública, de los programas y los proyectos, de los modelos, no hay ningún problema con el positivismo. Pero ahora sí, cuando vamos a los referentes interpretativos comprensivos, le vamos a ver si, digo, no sé, Martín es más experto en el asunto, que nos digan dónde el interpretativo comprensivo dice que busca un modelo. Sí, coincido con lo que dice el maestro, tiene toda la razón. El modelo nace en este paradigma. O sea, de hecho, el concepto, si buscamos la conceptualización, tenemos algunos elementos, ¿no?, que nos señalan, pero en realidad el concepto de modelo está apelando, por ejemplo, a la percepción de la realidad y después su constatación en ella. O sea, si hacemos un recuento del modelo de la ciencia social, del modelo del trabajo social, vamos a encontrar que esas posturas así están dadas, así se han construido. Y eso sí nos genera una dificultad entonces. ¿Por qué? Porque regularmente se parte de argumentaciones, de razonamientos deductivos. ¿A qué apela la idea del modelo? Pues a hacer inferencias, es decir, a relacionar premisas para que podamos obtener verdades falsas. Entonces, ese simple hecho, ese razonamiento lógico, de manera inmediata lo mete al orden positivista. Y entonces, cuando arribamos a la idea inductiva, a la idea más cualitativa, pues sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿desde dónde? ¿Cómo lo hacemos? Ahí no cabe la idea del modelo. Sin embargo, ahora, no como una manera de intuición, sino algo como un proceso razonado, incluso basado en la lógica. Porque lo que sí podemos utilizar son razonamientos, argumentaciones de carácter inductivo. ¿Qué significa? Que nosotros ciertamente vamos a los sujetos, pero podemos ir, persona fulana de tal presenta tales características, y persona tal. Al final vamos a encontrar que hay regularidades, y a lo que nos va a llevar es a una idea de conclusión, no una conclusión cerrada como si lo hace el deductivo, pero es una idea de presentar regularidades, de decir, esta característica se está presentando en un número de personas, porque procedimos de manera inductiva. Eso sí no se podría acercar a la idea de modelo, ¿no? Digo, sí. Aquí para el maestro, si quería respuesta, sí las hay. De Matías, oye, Neuro todavía el camino, por supuesto que hay, pero la misma lógica nos da a partir de estos razonamientos de orden inductivo, ¿no? O sea, no estamos también tan alejados. No quiere decir que entonces, desde estas miradas, el modelo de plano ahí no pega. O sea, no, por supuesto que sí se puede, ¿no? Habría que, insisto, hacer un recuento, habría que dar el camino también con la especificidad de reunión que necesita científica para que esto adquiera valor, ¿no? Porque si no, de otra manera, pues va a ser sumamente complicado. No, con mi amigo Martín, me distancio, pues. Es una lógica bien clara, ¿no? El modelo es generalización, punto. Premisa epistémica del cuantitativo o del positivismo es que hace generalizaciones. En la ciencia social, en la ciencia natural, son generalizaciones como el agua es agua, ¿no? En todos los lugares del mundo. Y el modelo apela a eso. Desde la ciencia social, con Popper, ¿no?, el asunto no es deductivo, el asunto no es inductivo, es deductivo, ¿no? Y entonces en esa lógica el modelo es eso, es deductivo, es una abstracción de la realidad que se opera con los sujetos sociales. Y en esa lógica, pues sí se distancia de una inducción o de los sujetos. Pero bueno, será para otro espacio, ¿no? Y entonces, pero ¿qué sí es importante para el trabajo social?
El trabajo social te orienta, el modelo te orienta, ¿no? Es una serie de pasos ordenados. Generalmente el modelo no es, bueno, por supuesto que tiene basamentos teóricos, ¿no? Pero sin embargo el modelo como tal tiene basamentos metodológicos. ¿Por qué? Porque es una serie de pasos ordenados, sistemáticos, lógicos, que te guían al hacer, ¿no? Si tú aplicas un modelo, generalmente esa idea del positivismo es porque te vas a tener éxito, porque el asunto es el modelo, ¿no? Ya está aprobado, ya está explicado, ya está multiplicado, ¿no? Y de tal manera que el modelo te lleva esa lógica. Por supuesto que hay que hacer las adecuaciones contextuales, ¿no? Pero generalmente el modelo, en su acepción más genuina, más natural, el modelo es eso, ¿no? Es el ejemplo a seguir, ¿no? Y entonces, para el trabajo social, pues orienta la intervención social y te ayuda a la comprensión y explicación de la realidad social. Sí, solamente aquí hacer como una acotación en el sentido de que comparto, dicen maestros, además es una parte discreta, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo situamos en el trabajo social, el modelo en el trabajo social se utilizó por vez primera en 1970. Es cuando aparece y figura la idea de modelo de trabajo social. ¿Por qué? Porque para ese entonces había un contexto que presenta la ciencia social por el uso del modelo. Sí, por el avasalamiento positivo, se lo entiende, pero lo había. Pero entonces, para ese entonces, ¿qué le interesaba al trabajo social para poder acercarse o, de alguna manera, compartir la idea del modelo? Más allá de eso, lo que había es que había un conjunto de prácticas profesionales que se realizaban, pero que quedaban aisladas, que estaban ahí. Y entonces lo que se encontró es que el modelo permitía concentrar esta diversidad de prácticas profesionales, pero además le daba la posibilidad de dar una fundamentación teórica, de reconocer todo ese hacer que se estaba haciendo, de dar cuenta de toda la serie de principios y cánones éticos, estéticos que estaban ahí en esas prácticas. Entonces, en ese sentido, ciertamente el modelo nace en esta lógica inductiva, más dura, positiva, etcétera, pero para el caso del trabajo social, pues no va tampoco. Sí hay algunos casos que se van a tomar en cuenta, pero en realidad el interés en su origen tiene que ver con esa parte inductiva que yo señalaba. No, pero también acuérdate una cosa, Martíncito, ¿no? En esta lógica del modelo, yo puedo decir en mi vida que no me llamo Miguel, pero en toda mi historia me persigue, ¿no? Entonces al modelo le quitas la historia y se dice que aplican el trabajo social de manera diferente, es una contradicción, ¿no? Digo, por lo menos la epistemología así camina, ¿no? Pero bueno, ¿qué contemplan los modelos? Pues indudablemente un referente teórico metodológico generalmente ligado a la idea positiva, referentes metodológicos, referentes técnicos instrumentales, ¿no? Referentes filosóficos, axiológicos, ¿no? Generalmente el trabajo social está destinado a la idea del bien, ¿no? Si nos vamos a la filosofía, generalmente la ciencia camina con la idea de verdad. Entonces la ciencia quiere decir verdades, ¿no? Por lo menos una parte de la ciencia, acoto también. Pero la filosofía dice que también la ciencia debe tener un canon de la idea de bien. ¿Para qué nos sirve el conocimiento? En este caso, ¿para qué nos sirve el modelo? Generalmente los trabajadores sociales intervenimos para generar un bien, ¿no? Sí. Pero dice también la ciencia, dice, a veces los modelos, así como los conocemos en ciencia social, pues no generan bienes, ¿no? Y vamos a la idea, por ejemplo, de los modelos económicos, ¿no? Que son dominantes, ¿no? Ahí no es una idea del bien para todos, es la idea del bien para algunos cuantos. Y a veces, digo, espero no sea el caso de que nos acompañen, pero de verdad, a veces también los trabajadores, en sus intervenciones con esa idea de bien, a veces generamos males, ¿no? La que sigue. Yo para en este avance, también como ligando la idea de qué tiene que ver la investigación con el modelo. Yo diría que dos vertientes importantes. Una, la investigación está y es parte importante del propio modelo. Si nos vamos a los modelos que se han construido, por ejemplo, los modelos de psicoanálisis, de crisis, de tareas, etcétera, vamos a ver ahí que la investigación está incrustada. Si nos vamos a los modelos, incluso los más emergentes, ¿no? El sistémico, el convergente, que trata de la manera holística, compleja, vamos a encontrar que la investigación social está incrustada ya. Pero además, la investigación social también sirve como una base para la construcción de los modelos. Si no hay investigación, pues difícilmente exactamente daríamos caso. Sí,
eso es muy importante lo que comenta Martín. La investigación tiene dos vertientes. Una, para generar un modelo. ¿Quiénes generan los modelos? Generalmente los metodólogos, ¿no? Son los que se dan cuenta de ello. Pero también al interior del modelo, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de caso, grupo, comunidad, también está presente la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los trabajadores sociales a nivel profesional, pues no hacemos intervención o acción profesional desde la intuición, sino a través de la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación te sirve como basamento para la toma de decisiones, ¿sí? Si no, no hay otro basamento, si no somos técnicos, o somos una actividad, o lo que sea, pero no somos profesión y disciplina, porque la investigación es la que te permite esa toma de decisiones. Yo no puedo ver a un usuario de trabajo social y a través de mis cánones, de mi historia de vida, de mis gustos, ¿no? De mi sapiencia propia, atenderlo, no. Tiene que ser un proceso investigativo el que me ayude a definir qué es lo mejor como profesional, por supuesto, ¿no? No como persona, ¿no? Y bueno, hay algunos casos, pues, ¿no? De caso crítico, algunos modelos, pues, que se han generado. Sí, solamente señalar también que la investigación de los modelos no opera siempre de la misma forma. Ciertamente que está incrustado, pero de diferentes maneras. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a los modelos de los 60, esos que estaban más orientados a la psicología, ahí el trabajo social que hace, diagnostica, observa nada más, explora, hasta ahí llega. Si nos vamos a los modelos más acabados en la actualidad, ahí sí ya la investigación tiene un peso fundamental, ¿no? A diferencia de estos primeros. Y así sucesivamente podríamos ir haciendo un recuento de cómo está incrustada la investigación social en los modelos de intervención social, ¿no? Y por otro lado también señalar como una fase, bueno, esta era la parte donde les iba a señalar qué hacen cada uno de los modelos de investigación, de la explora, de la música, etc. Pasamos a la siguiente. También es recuperar una frase importante de Mary Baseball, que bueno, recién pasó su no más en el año, ¿no? La riqueza que nos ofrece con el diagnóstico social es ahí donde de alguna manera se pondera y se edifica esta idea de la investigación social en el trabajo social. ¿Por qué? Porque con esta herramienta, con el diagnóstico social, básicamente lo que nos está diciendo, incluso lo señala literalmente en una de las frases maravillosas de ella, en el sentido de señalar, si no hay investigación social, no hay trabajo social. Entonces creo que es algo que habrá que reconocer y que sin duda pues, vale la pena. Hoy para nosotros eso es una base de una clave y no podríamos prescindir de ello. Bueno, el otro día, los modelos no vienen solos, ¿no? Los modelos generalmente se aplican en las instituciones sociales, ¿no? ¿Por qué? Primero, habría que checar que son estructuras sociales, son formas, reglas, normas, pautas, ¿no? De comportamiento que de alguna manera reproducimos consciente y inconscientemente en Anthony Giddens en la teoría de la estructuración, ¿no? Pero esas normas y reglas no solamente son para los ciudadanos, también son para los profesionales. Cuando ustedes van a las instituciones van a encontrar manuales de procedimientos. Esas son esas reglas. Y los modelos, por supuesto, que se ciñen a ello, ¿no? Y esas reglas, normas, modelos, pues, no es la libertad, dirían ahí los demócratas, ¿no? Más bien, los modelos son formas de conseguir el ejercicio profesional. Si alguien se sale de la regla, ¿qué pasa? Hay una sanción, ¿no? Entonces, ¿y quién vigila eso? Por las instituciones sociales, ¿no? Los que trabajan en el seguro social, los que trabajan en los centros de adaptación social van a encontrar eso, ¿no? No me puedo salir de manual, no puedo salir de modelo, porque si no, entonces me castigan. En el sentido más de Foucault, ¿no? Ante una salida de la regla, hay una sanción, hay un constreñimiento, ¿no? Y en esa lógica, pues, ¿no? Pero en realidad los modelos y esas estructuras sociales y esas instituciones sociales, pues es lo que le dan cabida al trabajo social, ¿no? Y viene la otra visión de que el trabajo social, ¿no? Es una profesión del Estado, ¿sí? Para remediar los mismos males del Estado, ¿no? Digo, muy a debate, pero existe el debate sobre ello, ¿no? Bueno, ya como manera de cierre, señalar entonces la importancia que tiene la investigación
social en sí misma para el trabajo social, pero también de cara a este constructo que se ha hecho en relación a los modelos de intervención social, que siguen en el debate, pese a que muchos modelos han permanecido, aún son vigentes, siguen y hay una preocupación en la forma en cómo se está consiguiendo la idea del modelo. Justo por esto que el maestro particularmente nos decía, en cómo nace la idea del modelo, ¿no? Cómo le damos cabida a otras formas alternativas de conocimiento que no están en la idea del modelo. Entonces, hoy por hoy, pues todavía se sigue debatiendo esta idea. Para el caso de la investigación, sigo insistiendo, no hay ninguna duda, la investigación es una clave, una base fundamental en la idea de los modelos, sin perder de vista que también el modelo pues lleva a sí mismo la idea de la teoría, la idea del hacer, no pierde tampoco que se ciñe también a un conjunto de sujetos que están anclados a una visión conceptual y que por tanto se requiere también de todo un proceder, de toda una construcción metodológica que nos permita dar cuenta de ello. Por último, nada más quiero comentar que al final de cuentas, como se llama aquí, debatido o no debatido el asunto de los modelos no dan identidad, porque son los modelos de trabajo social, ¿no? Entonces, cuando nosotros los trabajadores sociales vamos a las instituciones sociales, generalmente aplicamos ese discurso teórico, metodológico, técnico, instrumental que nos hace ser trabajadores sociales. Y entonces, esa diversidad de modelos de intervención, de propuestas de intervención, pues nos generan identidad propia. Porque eso no lo genera la sociología, no lo genera la antropología, la ciencia política, eso lo generamos los trabajadores sociales. Y a donde vayan aquí, ¿qué van a hacer comunidad? Precisamente van a ser los trabajadores sociales, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, la idea de un modelo, esa construcción teórica, metodológica, técnica y instrumental, nos genera identidad como trabajadores sociales. Nos genera un discurso que otros no lo pueden hacer. Y sí lo hacen de diferente manera, ¿no? Muchas gracias. Agradece al maestro Martín Sánchez Vidal su participación y al maestro Miguel Bautista Miranda. Muchas gracias, maestros. Y el gracias de reconocimiento por su participación. A ver si estoy en todo. ¿Está bien? Gracias a Dios. Bueno, el beso. Vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos para que ustedes puedan ir a respirar las piernas, aire, agua, ir al baño. Regresamos en 10 minutos con la siguiente pieza, primera por título: Modelos de intervención y trabajo social, tendencias y proyecciones. Básicamente, el título que utilizamos esta pieza.